Mi tía convenció a mi prometido de casarse con su hija mientras yo estaba en el extranjero, incluso me humilló diciendo que fue solo un pequeño incidente. Tengo 28 años, y hasta el año pasado, pensaba que tenía mi vida perfectamente resuelta. Estaba comprometida con Nate, de 27 años, el hombre que creía que era el amor de mi vida. Nos conocimos en la universidad, pero en aquel entonces solo éramos conocidos. Era encantador y divertido, pero no nos movíamos en los mismos círculos. Después de la graduación, nos reencontramos en la fiesta de un amigo en común, y ahí fue cuando todo cambió. Conectamos casi al instante y comenzamos a salir poco después. Durante 4 años, construimos lo que yo creía que era una relación sólida. Me propuso matrimonio después de un viaje de fin de semana a las montañas, y pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Nuestro compromiso fue un gran acontecimiento. Tuvimos una pequeña ceremonia para celebrarlo con amigos cercanos y familiares. Mi tía y mi prima, Mía, estaban invitadas, aunque, sinceramente, solo las incluí por obligación. Mi tía y yo nunca hemos sido cercanas. Es el tipo de persona que siempre encuentra la manera de menospreciar a los demás para que ella y su hija parezcan mejores. Mía es 4 años menor que yo, y hay que reconocer que es muy guapa, pero también es tan inteligente como un ladrillo. Sin embargo, mi tía siempre ha actuado como si Mía fuera la niña de oro, comparándonos constantemente de maneras ridículas. Una vez, comparó el boletín de notas de 8º grado de Mía con el mío de 12º grado y declaró que Mía era mejor académicamente porque sus notas eran marginalmente mejores que las mías en la escuela secundaria. El hecho de que me graduara de la escuela secundaria con honores y fuera a la universidad aparentemente no importaba. A pesar de nuestra relación difícil, no pensé mucho en que mi tía o Mía asistieran al compromiso. Después de todo, eran familia, y Nate parecía encantar a todos los presentes, incluida mi tía. No dejaba de hablar con entusiasmo sobre él, diciendo cosas como: «Oh, es tan guapo. Y mira lo exitoso que es». «¿Realmente te sacaste la lotería?». No. En ese momento, pensé que solo estaba siendo su yo exagerado habitual, pero mirando hacia atrás ahora, veo que no era solo admiración, era algo completamente diferente. Unos meses más tarde, Nate y yo estábamos planeando nuestra boda para octubre. Tuve que irme a un programa de verano en el Reino Unido. Pero todo estaba listo, elegimos un lugar, comenzamos a trabajar en una lista de invitados e incluso hicimos depósitos a algunos de los proveedores. Nate parecía apoyar mi viaje, aunque mirando hacia atrás, me pregunto si solo estaba fingiendo. Mientras estaba en el extranjero, nos mantuvimos en contacto a través de llamadas y mensajes de texto, pero después de las primeras semanas, algo cambió. Empezó a poner excusas de por qué no podía hablar. Cosas como estar abrumado con el trabajo o simplemente demasiado cansado. Supuse que la distancia estaba pasando factura, pero pensé que podríamos superarlo. Después de todo, no éramos una pareja nueva. Teníamos años de confianza y amor a nuestras espaldas, al menos, eso es lo que pensaba. Después de aproximadamente un mes de mi viaje, nuestras conversaciones se volvieron más cortas y menos frecuentes. Le pregunté si todo estaba bien, y él lo descartó diciendo que solo estaba estresado. Luego, una semana antes de que terminara mi programa, dejó de responder por completo. Lo llamé, le envié mensajes de texto e incluso correos electrónicos, pero no hubo respuesta. Al principio, estaba preocupada. Tal vez algo había sucedido en el trabajo, o estaba lidiando con algún problema personal del que no estaba listo para hablar, pero a medida que pasaban los días, comencé a sentir que algo andaba realmente mal. Aún así, me dije a mí misma que lo resolveríamos cuando llegara a casa. Cuando regresé, fui directamente a mi apartamento, con la esperanza de encontrar un mensaje suyo. En cambio, encontré a mi tía esperándome en la puerta. Me entregó una invitación de boda impresa, sí, una invitación de boda impresa real, en la era de los correos electrónicos, y me dijo que Nate se casaba con Mía. Al principio, pensé que era una especie de broma retorcida, incluso me reí nerviosamente y le pregunté de qué estaba hablando, pero su expresión engreída me dijo que no estaba bromeando. «Lo siento mucho, querida», dijo, aunque no parecía sentirlo en absoluto. «Esto debe ser difícil para ti, pero tienes que entender que cuando la gente deja de amar, no es culpa de nadie». La miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Nate y yo habíamos estado planeando una boda hace solo unas semanas, ¿y ahora se casaba con mi prima? No tenía ningún sentido. Mi tía debió notar mi confusión porque rápidamente llenó los vacíos. Explicó con sumo detalle cómo Nate se había sentido solo mientras yo estaba fuera y había recurrido a Mía en busca de consuelo. Lo hizo sonar como un cuento de hadas romántico, describiendo cómo Nate le había confesado su amor a Mía mientras tomaban un café y le había propuesto matrimonio como un caballero de la vieja escuela. Sus palabras se sentían como cuchillos, cada una cortando más profundamente
que la anterior. No podía creer lo que estaba escuchando. Luego vinieron los insultos, disfrazados de preocupación. Una vez que no puedes culpar a Mía, querida, dijo, con una voz llena de falsa compasión, sabes lo guapa que es, no es su culpa que Nate sintiera por ella, tal vez deberías haberlo pensado 2 veces antes de ir al Reino Unido. La larga distancia puede ser muy dura para una relación, incluso tuvo la audacia de sugerir que debería estar feliz por ellos, diciendo, al menos seguirá siendo parte de la familia. Estaba demasiado aturdida para responder, quería gritarle, decirle que se fuera de mi vista, pero las palabras no salían, simplemente me quedé allí, con lágrimas corriendo por mi cara, mientras ella continuaba con su cruel monólogo. Finalmente, me las arreglé para decirle que se fuera, aunque mi voz era temblorosa y débil. Ella sonrió, me dio una palmadita en el hombro como si fuera una niña lastimosa y dijo, no te desanimes, querida, estoy segura de que encontrarás a alguien más, tal vez un hombre mayor, divorciado, que esté buscando una segunda oportunidad en el amor. Después de que se fue, me desplomé en mi sofá y lloré más fuerte que nunca en mi vida. Me sentí humillada, traicionada y completamente destrozada. Nate, el hombre que había amado y en quien había confiado, no solo me había engañado, sino que lo había hecho con mi propia prima, y mi tía, que siempre me había menospreciado, se había deleitado en restregármelo en la cara. No sabía cómo iba a seguir adelante, pero una cosa estaba clara, no podía quedarme en la ciudad, rodeada de personas que siempre me recordarían lo que había perdido. Después de esa humillante visita de mi tía, pasé los siguientes días en una nebulosa. Apenas comí, dormí o hice algo más que repasar toda la situación en mi cabeza. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Nate no me había dado ninguna explicación real, ningún cierre, solo silencio. Había pensado que estábamos construyendo una vida juntos, pero aparentemente, él había estado planeando una vida con otra persona, y no con cualquiera, sino con Mía, mi prima, la única persona con la que mi tía siempre me había comparado. Durante un tiempo, ni siquiera pude enfrentar a mis amigos o compañeros de trabajo. No quería lidiar con las preguntas o las miradas de lástima. Todos sabían de nuestro compromiso. ¿Cómo no iban a saberlo? Habíamos tenido una gran fiesta de compromiso, con fotos en las redes sociales y publicaciones efusivas sobre lo afortunados que éramos de habernos encontrado. Ahora, todo lo que podía pensar era en lo estúpida que debía haber parecido. Mi madre, bendita sea, vino a quedarse conmigo durante una semana cuando se enteró de lo que había sucedido. Siempre ha sido mi roca, y tenerla allí hizo las cosas un poco más fáciles. No me presionó para que hablara de ello, pero estuvo allí cuando la necesité. Pasamos horas viendo mala televisión, comiendo helado directamente del envase e intentando reírnos de lo absurdo de la situación. Incluso bromeó, bueno, al menos esquivaste una bala. Si él pudo hacerte esto a ti, imagina qué clase de esposo habría sido. Ayudó, pero en el momento en que se fue, la soledad me golpeó de nuevo. Donde quiera que iba, había recuerdos de Nate, la cafetería que solíamos visitar los sábados por la mañana, el parque donde me había propuesto matrimonio, incluso la mesa de la cocina donde habíamos pasado innumerables noches planeando nuestro futuro juntos. Era sofocante. Sabía que no podía quedarme en la ciudad por más tiempo, necesitaba un nuevo comienzo, en algún lugar lejos de todos los recordatorios de lo que había perdido. Empecé a solicitar empleos en el extranjero, algo en lo que había pensado antes de que Nat entrara en mi vida. En unas pocas semanas, conseguí un puesto prometedor en Leeds, Reino Unido. No era solo un trabajo, era una oportunidad para reconstruir mi vida desde cero. Empaqué mi apartamento, me despedí de mi madre y subí a un avión con una mezcla de miedo y esperanza. Mudarme a una nueva ciudad, y mucho menos a un nuevo país. Fue aterrador al principio, no conocía a nadie, y durante las primeras semanas, me sentí completamente fuera de lugar, pero a medida que los días se convertían en semanas, comencé a encontrar mi equilibrio. Mis compañeros de trabajo eran acogedores y el trabajo me mantenía ocupada. Me entregué a mi nuevo trabajo, quedándome hasta tarde y ofreciéndome como voluntaria para proyectos adicionales solo para mantener mi mente ocupada. Lenta pero seguramente, el dolor en mi pecho comenzó a desvanecerse. Un día, unos meses después de haberme establecido, recibí una llamada de mi madre que lo cambió todo. Sonaba casi alegre cuando me contó sobre una reciente reunión familiar. Aparentemente, mi tía había estado presumiendo de la próxima boda de Nate y Mía, hablando sin parar de lo perfectos que eran juntos. Pero entonces alguien preguntó a qué se dedicaba Nate. Mi madre, sabiendo muy bien que Nate había dejado su trabajo para perseguir su pasión por la escritura, decidió quedarse callada y dejar que mi tía manejara la pregunta. Mi tía, pensando que Nate todavía estaba empleado, les dijo a todos con confianza que estaba trabajando en finanzas. Bueno, no pasó mucho tiempo para que alguien revelara la verdad. Otro pariente intervino diciendo, creí que había dejado su trabajo el año pasado.
¿No está intentando convertirse en escritor ahora? Mi madre dijo que la cara de mi tía se puso roja como la remolacha mientras balbuceaba una excusa sobre cómo la escritura es una profesión tan noble, pero el daño estaba hecho. Mi tía se dio cuenta de que había casado a Mía con alguien que ni siquiera tenía un ingreso estable. No pude parar de reír. Mientras mi madre contaba la historia, por primera vez en meses, sentí que tenía la sartén por el mango. Mi tía, que siempre me había menospreciado, había estado tan cegada por el encanto de Nate que ni siquiera se molestó en mirar debajo de la superficie. Ahora estaba atrapada con un yerno que no podía pagar las facturas, y Mía, que nunca había trabajado un día en su vida, tuvo que aceptar un trabajo de medio tiempo como recepcionista solo para mantenerlos a flote. Escuchar esto fue como un bálsamo para mi orgullo herido. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como la perdedora en esta situación, pero ahora podía ver que estaba mejor sin Nate. Claro, había perdido a alguien a quien amaba, pero ¿qué habían ganado ellos? Un escritor arruinado y una vida construida sobre mentiras, pero ¿la mejor parte? Mi madre me dijo que Nate y yo todavía teníamos un fondo fiduciario conjunto. Cuando estábamos comprometidos, habíamos comenzado a ahorrar para nuestro futuro juntos. Yo era la que administraba nuestras finanzas, así que tenía acceso completo a él. Después de todo lo que sucedió, lo había olvidado por completo. Ahora se sentía como un regalo. No perdí tiempo en liquidar la cuenta, transfiriendo el dinero a mis propios ahorros. Claro, el 20% técnicamente le pertenecía a Nate, pero después de todo lo que había gastado en mantenerlo, cubriendo su alquiler, su comida, incluso sus gastos creativos cuando dejó su trabajo, pensé que era más que justo. Sabía que Nate eventualmente vendría a buscar el dinero. Era demasiado arrogante para pensar que realmente haría algo así, pero por primera vez en meses, sentí que había recuperado el control. Ya no era la víctima. Si Nate y Mía querían construir una vida juntos, podían hacerlo sin mi ni mi dinero. Durante meses, me adapté a mi nueva vida en Leeds, trabajando duro y centrándome en mí misma. No había pensado mucho en Nate ni en mi familia en casa, al menos no hasta que llegó la Navidad. Ahí fue cuando el drama volvió a mí. Comenzó con Nate apareciendo en casa de mi madre. No estaba en casa durante las vacaciones. Había decidido pasar la Navidad en Leeds y mantener mi distancia. Pero eso no lo detuvo. Según mi madre, llamó a su puerta buscándome y exigió hablar sobre el fondo fiduciario. Mi madre no estaba segura de qué estaba hablando hasta que comenzó a despotricar sobre cómo le había robado su dinero. Rápidamente lo silenció, diciendo, si mi hija tomó algo, tenía todo el derecho de hacerlo, pero Nate no lo aceptaba. Seguía insistiendo en que el fondo fiduciario era nuestro dinero y que yo estaba obligada a darle su parte. Cuando mi madre me contó sobre esto más tarde, prácticamente podía oírla poner los ojos en blanco por teléfono. No me sorprendió que Nate hubiera venido a husmear. Siempre había sido bueno para hacerse la víctima, y este era solo otro ejemplo de él tratando de manipular la situación a su favor. Lo que me sorprendió fue lo atrevido que era. ¿De verdad pensó que podía engañarme, casarse con mi prima y luego volver pidiendo dinero como si nada hubiera pasado? Unos días después de Navidad, Nate decidió enviarme un correo electrónico directamente. Su tono era desesperado, casi patético. Afirmó que estaba a punto de ser desalojado y que necesitaba el dinero del fondo fiduciario para pagar el alquiler atrasado. Incluso tuvo la audacia de decir que estaba siendo mezquina al retener el dinero. No entiendes lo difícil que han sido las cosas para Mía y para mí, escribió, como si se supiera que me importaban sus problemas después de lo que me habían hecho. Ignoré el correo electrónico, pero Nate, siendo Nate, no se detuvo allí. Envió otro correo electrónico unos días después, esta vez probando una táctica diferente. Se disculpó por cómo habían terminado las cosas entre nosotros y admitió que había cometido errores. Dijo que lamentaba haberme herido y que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de superarlo. Pero, por supuesto, el verdadero propósito del correo electrónico era claro. Quería el dinero. Incluso trató de hacerme sentir culpable, diciendo, pensé que serías más comprensiva considerando todo lo que compartimos. Era ridículo. ¿Comprensiva después de que me humilló y destruyó nuestra relación? Ni hablar. Aún así, decidí responder, no porque le debiera algo, sino porque quería dejar una cosa clara. Le dije que el fondo fiduciario se había ido y que no tenía derecho a él. Considéralo un reembolso por todo el dinero que gasté en mantenerte mientras estabas ocupado persiguiendo tus sueños, escribí. Luego lo bloqueé. Pero, por supuesto, no terminó ahí. Unas semanas más tarde, mi tía y Mía aparecieron en casa de mi madre, exigiendo hablar conmigo. Aparentemente, Nate les había contado sobre el fondo fiduciario, y ahora todos estaban indignados por el hecho de que lo había liquidado. Mi madre me llamó después de que se fueran, apenas capaz de contener la risa. Tu tía estaba furiosa, dijo. De hecho, tuvo el descaro de decir, arruinaste la vida de Nate. Según mi madre, Mía estaba llorando, diciendo que había saboteado su futuro.
Afirmó que estaban al borde de la indigencia y le rogó a mi madre que me convenciera de darle a Nate su parte del dinero, mi madre, siendo la mujer. Increíble que es, les dijo que se fueran y que no volvieran nunca más. Si Mia es tan exitosa como dice tu tía, ¿por qué no puede mantener a su esposo?, les preguntó, pero la verdadera sorpresa llegó cuando mi padre se involucró. Por lo general, no se mete en dramas familiares, pero esta vez ya había tenido suficiente. Cuando escuchó lo que mi tía y Mia habían dicho, las enfrentó. Le dijo a mi tía que si no dejaba de acosarme, le cortaría el apoyo financiero que le había estado dando durante años. Incluso señaló que si Mia y Nate estaban pasando por tantas dificultades, tal vez deberían haberlo pensado 2 veces antes de traicionarme. Mi tía, por supuesto, trató de hacerse la víctima. Empezó a llorar, diciendo que solo había querido asegurar el futuro de Mia y que no se había dado cuenta de que Nate era un vago, aparentemente. Había asumido que Nate todavía trabajaba en finanzas y se horrorizó al saber que había dejado su trabajo hacía más de un año para dedicarse a la escritura. De hecho, tuvo el descaro de culparme a mí por no decirle la verdad sobre la situación financiera de Nate. Y si yo hubiera sabido, nunca habría dejado que Mia se casara con él, se lamentó. La ironía de toda la situación era casi demasiado difícil de manejar. Mi tía había pasado años menospreciándome, comparándome con Mia y actuando como si ella y su hija fueran mejores que todos los demás, y ahora, aquí estaban, rogando por ayuda porque Mia se había casado con un hombre que ni siquiera podía pagar su propio alquiler. ¿Pero la mejor parte? Mis abuelos, que habían estado dejando que mi tía y Mia vivieran con ellos sin pagar alquiler durante años, finalmente tuvieron suficiente, los echaron de la casa, diciendo que estaban cansados de todo el drama. Ahora, mi tía y Mia están alquilando un pequeño apartamento juntas, luchando para llegar a fin de mes. Nate todavía está tratando de encontrar un trabajo estable, pero por lo que he oído, nadie está ansioso por contratarlo. No voy a mentir, se sintió bien escuchar sobre sus problemas. Llámalo karma, llámalo justicia, pero después de todo lo que me hicieron pasar, creo que se merecen cada pizca de ello. Cuando mi tía, Mia y Nate comenzaron a atacarse unos a otros, sentí que finalmente estaba recuperando el control de mi vida. No tenía intención de volver al caos, pero, como de costumbre, encontraron la manera de arrastrarme de vuelta al drama. Un par de semanas después de que mis abuelos echaran a mi tía y a Mia de su casa, mi madre me llamó para informarme que habían vuelto a aparecer, esta vez con una historia triste, aparentemente. Mia estaba entrando en pánico porque el propietario les había dado un aviso de desalojo después de que Nate no pagara el alquiler por 3er mes consecutivo. Mi tía estaba desesperada por encontrar a alguien a quien culpar, y como era de esperar, decidieron que esa persona era yo. Aparecieron aquí como si estuvieran asaltando las puertas de un castillo, dijo mi madre, claramente tratando de contener la risa. Tu tía comenzó a despotricar sobre cómo tú eres la razón por la que Nate y Mia están en apuros. De hecho, dijo, si ella no hubiera robado ese dinero, estarían viviendo cómodamente ahora mismo. ¿Puedes creerlo? Podía creerlo. Desafortunadamente, mi tía se había pasado toda la vida esquivando la responsabilidad, por lo que no fue una sorpresa que se negara a asumir la responsabilidad de su papel en este desastre. Después de todo, prácticamente había lanzado a Mia hacia Nate, convencida de que casarse con él resolvería todos sus problemas. Ahora que le había explotado en la cara, estaba luchando por echarle la culpa a otra persona, pero lo que realmente me hizo reír fue lo ilusa que sonaba Mia. Según mi madre, no dejaba de decir cosas como, pensé que Nate iba a cuidar de mí, y mi tía prometió que tendríamos una casa grande para ahora. La idea de que Nate, un hombre que había estado desempleado durante más de un año, pudiera proporcionar ese tipo de vida era tan ridícula que no pude evitar reírme. Aún así, la situación no estuvo exenta de momentos destacados. Mi padre, que había estado mayormente callado durante toda esta prueba, finalmente decidió decir lo que pensaba. Cuando escuchó a mi tía gritándole a mi madre, bajó las escaleras y la reprendió. Si Mia y Nate son tan exitosos, ¿por qué están pidiendo dinero?, preguntó. Bueno, tal vez en lugar de culpar a mi hija, deberías preguntarte por qué pensaste que era una buena idea casar a Mia con un hombre que ni siquiera podía pagar sus propias facturas. Mi tía, por supuesto, trató de desviar la atención. Afirmó que no tenía idea de los problemas financieros de Nate y que yo le había ocultado deliberadamente la verdad. Si me lo hubiera dicho, nunca habría dejado que esto sucediera. Lloró, como si su ignorancia de alguna manera excusara sus acciones, pero mi padre no lo toleró. Le recordó que se había pasado años tratándome como una ciudadana de segunda clase mientras ponía a Mia en un pedestal. Oh, ¿pensabas que eras tan lista? No, dijo, robaste al prometido de mi hija y lo llamaste una victoria. Pero ahora que la verdad ha salido a la luz, vienes a nosotros en busca de ayuda. No me hagas reír. Según mi madre, fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. Mia,
que había estado callada hasta ese momento, de repente rompió a llorar y admitió que tenía miedo de quedarse sin hogar. Nate dijo que iba a cuidar de mí. Pero mintió, sollozó, ni siquiera creo que me quiera más. Aparentemente, Nate había estado culpando a Mia por sus problemas financieros, acusándola de no contribuir lo suficiente. Esto fue divertidísimo, considerando que Mia trabajaba a tiempo parcial como recepcionista, un trabajo que solo consiguió gracias a un favor de mi tío, y Nate apenas ganaba dinero con su escritura. Los dos habían construido su relación sobre mentiras y engaños, y ahora se estaba derrumbando bajo el peso de la realidad. Pero la verdadera guinda del pastel llegó cuando mi tía comenzó a echarle la culpa a Nate. Le dije a Mia que no se casara con él, afirmó. Olvidando convenientemente que había pasado meses presumiendo de su compromiso, sabía que él no era lo suficientemente bueno para ella, pero no me escuchó. En ese momento, mi padre ya había escuchado suficiente. Les dijo a mi tía y a Mia que se fueran y que no volvieran nunca más. Cuando quisiste humillar a mi hija haciendo desfilar a Nate como si fuera una especie de trofeo, dijo, y ahora que las tornas han cambiado, ¿esperas que sintamos lástima por ti? Fuera. Cuando mi madre me contó todo esto, no pude parar de reír. La imagen de mi tía y Mia siendo echadas de la casa de mis padres fue tan satisfactoria que casi compensó todo lo que me habían hecho pasar. Casi, unos días después, recibí un correo electrónico de Nate. Esta vez, no estaba pidiendo dinero, se estaba disculpando. Admitió que había cometido un gran error al casarse con Mia y afirmó que había sido manipulado por mi tía. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo lo equivocado que estaba, escribió. Sé que te lastimé, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Continuó diciendo que su vida se había derrumbado desde que rompimos. Estaba luchando por encontrar trabajo, su carrera como escritor no iba a ninguna parte y su relación con Mia pendía de un hilo. Ojalá pudiera retroceder el tiempo, dijo, y ojalá me hubiera quedado contigo. Ni siquiera me molesté en responder. ¿Cuál era el punto? Nate había hecho su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. Había elegido traicionarme, y ahora estaba lidiando con las consecuencias de esa elección. No era mi trabajo arreglar su vida o hacerlo sentir mejor por sus errores. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi madre. Parece que el karma finalmente lo alcanzó. Escribí. Ella respondió con una sola frase. El mejor regalo de Navidad. 2 años después, mi vida se ve completamente diferente del desastre que era en ese entonces. Vivir en Leeds ha sido la mejor decisión que he tomado. He construido una sólida carrera en mi nuevo trabajo. He hecho amigos increíbles e incluso he vuelto a salir con alguien. Mi novio, James, es todo lo que Nate no era, amable, respetuoso y un apoyo genuino para mis objetivos. Por primera vez en años, siento que estoy en una relación sana y amorosa, y no podría estar más feliz. Pero en cuanto a Nate, Mia y mi tía, digamos que el karma ha estado trabajando horas extras. Poco después de la debacle del desalojo, mis abuelos cortaron por completo el apoyo financiero a mi tía. Durante años, había estado viviendo de su generosidad, dejándoles pagar sus facturas y dándole un techo sobre su cabeza mientras ella no hacía nada para contribuir. Pero después de ver cómo manipuló a Nate para que se casara con Mia, decidieron que ya era suficiente. La echaron. Y ha estado luchando desde entonces. Mia, por otro lado, ha estado atrapada en un matrimonio tóxico con Nate, por lo que he oído a través de la vid familiar. Su relación se fue cuesta abajo rápidamente. Nate culpa a Mia por sus problemas financieros, alegando que lo engañó haciéndole creer que podía mantenerlo mientras él seguía su carrera como escritor. Mientras tanto, Mia está furiosa con Nate por mentir sobre sus ingresos y no proporcionarle el estilo de vida con el que creía que se casaba. Discuten constantemente, y varios familiares me han dicho que no les sorprendería que se divorciaran pronto. Y luego está Nate. Nate, lo último que supe es que finalmente abandonó su sueño de escritor y aceptó un trabajo mal pagado en atención al cliente solo para llegar a fin de mes. Es infeliz, por supuesto, y pasa la mayor parte del tiempo quejándose de lo injusta que ha sido la vida con él. Aparentemente, todavía me culpa por robar el dinero del fondo fiduciario. Aunque he dejado claro que no le debo ni un centavo, hace unos meses, me envió otro correo electrónico. Este era mucho más corto que el anterior, solo un par de frases disculpándose por todo y preguntando si podíamos empezar de cero. Ni siquiera me molesté en responder. ¿Qué había que decir? Nate tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias. No tengo ningún interés en reabrir ese capítulo de mi vida. ¿Pero la parte más satisfactoria de todo esto? Mi tía finalmente se ha visto obligada a afrontar la realidad de sus acciones. Durante años, me trató como si fuera menos que mía, menospreciándome constantemente y haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena. Pensó que había ganado cuando Nate me dejó por su hija, pero ahora vive en un apartamento pequeño sin ingresos, sin apoyo y sin esperanza de que las cosas mejoren. Y Mia, su preciosa niña de oro,
está atrapada en un matrimonio que se derrumba ante sus ojos. Hace unas semanas, mi madre me llamó con una actualización. Aparentemente, mi tía había estado tratando de reconectar con la familia, con la esperanza de volver a las buenas gracias de todos. Incluso llegó a disculparse con mis abuelos por su comportamiento pasado, alegando que solo estaba tratando de hacer lo mejor para mí. Mis abuelos no se lo creyeron. Le dijeron que hasta que asumiera la responsabilidad de sus acciones se hiciera las paces conmigo, no querían tener nada que ver con ella. Mi madre también mencionó que Mia había estado preguntando por abogados de divorcios. Parece que finalmente se está dando cuenta de que Nate no es el príncipe azul que creía que era. Pero honestamente, ¿qué esperaba? Mi madre dijo, sabía en lo que se metía cuando se casó con él. Escuchar todo esto se sintió como una validación. Durante tanto tiempo, me habían pintado como la villana en esta historia, la mujer terca y egoísta que empujó a Nate a los brazos de Mia. Pero ahora, la verdad estaba saliendo a la luz. Mi tía, Mia y Nate habían cavado sus propias tumbas. Y ahora estaban lidiando con las consecuencias. Mientras tanto, yo estaba prosperando, tenía un gran trabajo, un novio cariñoso y una vida que sentía completamente mía. Mirando hacia atrás, no puedo creer cuánto ha cambiado mi vida desde el día en que mi tía apareció con esa invitación de boda. En ese momento, pensé que mi mundo se estaba acabando, me sentí humillada, traicionada y completamente perdida, pero en retrospectiva, perder a Nate fue lo mejor que me ha pasado. Si no se hubiera ido, podría seguir atrapada en una relación unilateral, dedicando toda mi energía a apoyar a un hombre que no me valoraba. En cambio, he construido una vida de la que estoy orgullosa, rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que el karma es real, puede que lleve tiempo, pero al final la gente recibe lo que se merece. Nate, Mia y mi tía pensaron que podían lastimarme y salirse con la suya, pero la vida tenía otros planes. Y mientras están ocupados lidiando con el desastre que crearon, soy libre de vivir mi mejor vida. Para cualquiera que esté leyendo esto y esté pasando por una situación similar, solo quiero que sepa que las cosas mejoran, el dolor no dura para siempre, y eventualmente, saldrás más fuerte del otro lado.